Bueno, pues buenas tardes otra vez. Sigo siendo Francisco Javier Tanarín. Seguimos con la capitán Carmen Cantero en Cuando todo falla y vamos a esta segunda parte de esta entrevista que a mí me está pareciendo alucinante. Oye, hay una cosa antes, habíamos dicho que íbamos a hablar de riesgos psicosociales, pero como yo ya estoy así un poco ya la edad, pues quería comentar contigo, hemos hablado de la mujer, pero se me ha olvidado antes en la primera parte de la entrevista hablar de todo el tema de inclusión y creo que estáis haciendo muchas cosas. Así es, ¿Nos Javier. nos puedes contar algo? Pues sí, Javier, ese es uno de los proyectos que tenemos quizás con mayor toque de sensibilidad, que son proyectos, como yo digo, del corazón. Entonces, el Ejército del Aire aborda con mucha sensibilidad y visión estratégica todo lo que tiene que ver con la inclusión, la discapacidad o / diversidad funcional. Pues para contarte un poco, en primer lugar se realiza una evaluación individualizada de las capacidades y todas las necesidades de cada persona para adaptar los puestos de trabajo y asegurar la plena integración operativa en nuestro Ejército del Aire. Se aplican medidas de acuerdo como ajustes razonables, accesibilidad física, que podremos hablar, también tecnológica, adaptación de la formación específica y también acompañamiento progresivo. ¿De acuerdo? Es importante, aparte de que conste nuestro manual de acogida, evidentemente que todo este personal forme parte de nuestra organización y como ello tiene que tener absolutamente el mismo conocimiento, el mismo tratamiento, es más, si cabe, una mayor sensibilidad porque de hecho están haciendo un esfuerzo muy grande por aportar y por sumar y venir a nuestras instalaciones o bases aéreas. Además, me hace muchísima ilusión porque el Ejército del Aire mantiene colaboraciones con entidades como la ONCE. De hecho, el jefe de Estado Mayor firmó un convenio de colaboración con la ONCE, que ya hablaremos también dentro de la ONCE en materia de riesgo psicosocial, un proyecto que existe. La Comunidad de Madrid también es cierto que, y el CERMI, que para quien no lo sepa, el CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, hay un centro específico por el que personal de las Fuerzas Armadas puede, y también de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, así como también puedo decir que hay otro porcentaje reservado a personal ajeno tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad como a fuerzas armadas que pueden disfrutar de ellos. Son proyectos pioneros para favorecer la integración de personas con discapacidad en entornos laborales, militares, con lo cual especialmente tenemos áreas técnicas de apoyo logístico. También podemos decir que tenemos solo en el cuartel general del Ejército del Aire, que esto es donde estoy yo, aquí ubicada, nos constan 8 organizaciones con las que el Ejército del Aire colabora y a su vez esas 8 organizaciones nos nutren de personal. Por ejemplo, desde Última, Impulsa, Minusválidos SL, en fin, así hasta 8 empresas solo aquí, organizaciones en el cuartel general. Por ejemplo, lo que es la Casa del Aviador, que es la residencia de oficiales que tenemos dentro del cuartel general, la Casa del Aviador, todo el personal que es de conserje y recepción son personas con algún tipo de discapacidad, ya pueden ser física o psíquica o ambas. Entonces, por ejemplo, en nuestra biblioteca también hay, que tenemos una biblioteca maravillosa en el cuartel general y que invito a que quien tenga curiosidad la venga a visitar. También tenemos personal con discapacidad y apostamos fuertemente en el Ejército del Aire por la inclusión de todos ellos y ya he dicho que con CERMI, que es uno de nuestros proyectos pioneros y con convenio con la Comunidad de Madrid, fomentamos y promovemos la inclusión de todo el personal. Entonces, creemos realmente es un proyecto con mucha sensibilidad y visión, que estas alianzas pues refuerzan la cultura preventiva
Y de hecho, la seguridad, pues también, como se dice, implica garantizar igualdad de oportunidades, como también hablábamos de igualdad de género, de igualdad de oportunidades y valorar el talento en su diversidad, que es lo más importante. Y apostamos fuertemente por ello, Javier. ¿Y hay algún proyecto así especial que os haya Bueno, llamado más, que os haya tocado? Aparte de lo de CERMI, que es muy importante tener un centro donde pueden disfrutar parte del día, donde tienen terapia sobre todo, es más para la parte de discapacidad que llaman psicológica barra o psíquica y muchas acepciones. Pues es terapia, tienen juegos, tienen estimulación, tienen motivación y muy importante, los acompañan en todo ese trayecto, pueden estar todas las mañanas, el transporte es también gratuito, los traen y los llevan, según yo lo tengo entendido. Es cierto que yo no he visitado el centro, pero tengo muchas ganas de hacerlo, porque para hablar de esto con conocimiento hay que visitar los lugares y como hablábamos antes, la prevención se hace en el terreno. Y bueno, también tienen otra parte muy interesante que es toda esa terapia y ese acompañamiento, pero también porque les dan estrategias y los orientan hacia diferentes vías de inclusión laboral. Entonces, mucho personal que ha pasado por CERMI también luego al final pasa por nuestras instalaciones del Ejército del Aire. Y cara al futuro, que eso era un proyecto de la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Defensa, eso que antes cité, que es nuestro mando funcional, inició un proyecto que me apasiona, pero que tiene que ver también con diversidad e inclusión y riesgos psicosociales. El Psicodisc es una aplicación que tiene, bueno, o una herramienta, mejor dicho, para evaluar a las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional en el ámbito laboral. Entonces, eso era un proyecto al principio entre la ONCE, la Universidad de Barcelona y el Ministerio de Defensa estaba muy interesado en ello. Entonces, estamos a la espera a ver si se produce un impulso, si esto continúa y seguimos ahí. Y luego, bueno, pues estoy muy ilusionada porque el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid me invitó como ponente a contar estas y muchas más historias en unas jornadas que tienen el 22 de octubre. Entonces ahí estaré acompañando al Instituto Regional con una ponencia y bueno, con buenas prácticas preventivas del Ejército del Aire en materia de diversidad e inclusión y contando, bueno, pues historias que, como le llamo yo, que me han inspirado. Pues seguís haciendo mucho más. Bueno, muchas cosas que hay que contar y que no se hacen en el mundo privado, ¿eh? De verdad. Que habrá muchas empresas que sí, pero todo esto Sí, no... sí hay empresas y me consta que también el Instituto Regional hace muchísimas cosas. Creo que la Cruz Roja, con quien nosotros también tenemos una estrecha relación, también hace. Ahora estamos, la verdad, trabajando. Es un proyecto que quiero abordar porque lo considero súper importante y nos tiene que acompañar todo el resto de las acciones que hagamos en materia preventiva y ya que es un colectivo que cada vez cobra más fuerza y un colectivo muy importante con el que contamos en el Ejército del Aire, pues más campañas de sensibilización, más campañas también de liderazgo, más campañas como, aunque no lo parece, de comunicación, porque a veces puede ser que haya que no se ajuste bien los canales de comunicación. Entonces hay que garantizar la participación plena. Todos nos tenemos que adaptar a todos para ser un equipo cohesionado y que esto tenga un impacto realmente positivo en la cultura organizacional. Y que lo veamos además como lo que hablábamos siempre, como un reto, como un desafío y como una ventaja estratégica, que es como lo ve el Ejército del Aire. Y, por supuesto, supongo que cuando firmó todos los convenios de colaboración el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire vio, desde luego, el potencial de todo este colectivo y de todas estas personas realmente y una ventaja estratégica que, por supuesto, aporta, mejora el rendimiento y refuerza los valores de cohesión y respeto mutuo en el Ejército del Aire.
Tremendo. ¿Te parece que ya nos metamos de lleno con los psicosociales? Porque creo que si hasta ahora has contado mucho, muchísimo. Bueno, seguro que menos de todo lo que sabes, mucho menos de lo que sabes. Yo creo que hay algo que es, bueno, presión, riesgo. Joder, en el ejército eso es una mezcla explosiva, ¿no? Claro. ¿Cómo abordáis los riesgos psicosociales? ¿Cómo preparáis a la gente? Porque vosotros vivís situaciones que el resto de los mortales ni por lo más remoto vamos a estar cercanos a vivirlas. O sea, vais a una ayuda humanitaria y ahí te encuentras gente que está jodida. Te Sí. encuentras muertos. Hay presión. Estamos ahora en el aniversario de La Habana, ¿vale? No habéis sido, no era el ejército del aire, pero primo hermano, ¿vale? La UME. Nosotros sí estuvimos en La Habana, No. siendo Ah, no, me refiero. Bueno, perdona. Yo estaba hablando de. nuestro personal zapador, Eleada, Vale, yo me he ido cantidad de por la UME. operativos Vale, estuvieron pues mira, pues no lo en La sabía. Habana Pues y yo creo nuestros que son de las aviones, cosas que no nuestros se saben. drones. Yo creo que son de las cosas que no se saben. ¿Ves cómo soy un ignorante? Entonces, todo eso, ¿cómo preparáis a la gente? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, pues Javier, aquí, como en el otro tema, cuando conté lo de sanidad militar, voy a contarlo todo de forma genérica como si fuera un cuento. Venga. Tenemos dos vertientes y tenemos dos áreas de aplicación que, aunque son ramas diferentes y separadas, en un momento se produce un cruce de caminos, ¿de acuerdo? Aunque los intereses pues, son dos disciplinas. Tenemos lo que es la parte de sanidad, y la parte de sanidad además contiene pues, a nuestros excelentes psicólogos. Y nuestros excelentes psicólogos están preparados y tienen formación y capacitación para dar cursos de formación y para, evidentemente, medir todo desde el estrés. Tenemos psicólogos con todo tipo de cursos, de toda la variedad de todos los riesgos que tenemos dentro del Ejército del Aire, y son un apoyo inconmensurable. Luego tenemos también, evidentemente, la rama de prevención de riesgos laborales, que nosotros abordamos los riesgos de naturaleza psicosocial. Tenemos que tenerlo bien diferenciado porque, evidentemente, no podemos trascender de un área a otra ni pisar las competencias de uno ni otro, viceversa, porque cada uno tenemos nuestra misión. Sin embargo, tanto el trabajo de uno como el trabajo de otro se complementan, ayudan y sirven para crecer. Entonces, llego destinada, y es cierto que, mi naturaleza, aparte de pues, ser licenciada en psicología, es cierto que todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, la psicosociología aplicada, es mi disciplina, pues si puedo ser sincera, pues favorita, o que más me apasiona, o con la que yo me encuentro más cómoda, o creo que a lo mejor me identifico más porque puedo trabajar mucho la parte humana. Y bueno, pues eso me identifica, la verdad, no lo puedo decir de otra manera. Entonces hay un amplio campo. Era cuando se empezaba a hablar de riesgos de naturaleza psicosocial, pero realmente aún no era la niña bonita que, como le dicen ahora, que está siendo y está pues siendo muy fomentada y promovida. Y es cierto que el Ejército del Aire se había hecho poco en la materia. Sí se había hecho mucho desde la parte de sanidad y psicología, pero es cierto que prevención también nos hemos, como se ha dicho en el cronograma que has explicado y lo que tiene que ver con las fechas del 2007 y cuando arrancamos y cuando arranca la estructura, evidentemente sanidad existe desde la creación del Ejército del Aire, pero nosotros somos, entre comillas, de creación reciente. Entonces tampoco tenemos el mismo rodaje ni llevamos el mismo tiempo, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se produce, claro, ese reto. Hay que hacer muchísimas cosas en riesgos psicosociales. Ya se empieza a hablar de bienestar psicosocial, se empieza a hablar de salud mental y luego, pues evidentemente en los medios de comunicación,
aparecen pues de fuerzas y cuerpos de seguridad y alguno de fuerzas armadas, pues evidentemente casos de pérdida de salud mental e incluso que derivan en suicidio. Estos temas y hay que abordarlos, hay que eliminar tabú y hablar tal y como es de la salud mental, y esto creo que es uno de los hitos más importantes que hemos llevado a cabo. Es cierto que para llegar a la salud mental también se pueden hacer muchísimas cosas para que esto no vaya escalando y en progresión. Tenemos que hablar de liderazgo, tenemos que hablar de turnicidad, tenemos que hablar de motivación, tenemos que hablar de roles, tenemos que hablar de recompensas, de gratificaciones, de medidas de conciliación, porque todo es un conjunto. Quiero decir, una puede fallar, pero a lo mejor fallan en cadena. Se establecen, como hablábamos antes, tanto como las medidas de igualdad, también el protocolo de acoso, frente al acoso, perdón, del Ministerio de Defensa, que compete a todas las Fuerzas Armadas. A partir de ahí, cada uno lo hace suyo y entonces el Ejército del Aire tiene su protocolo frente al acoso en sus diversas manifestaciones, tanto sexual y o por razón de sexo, como también tiene frente al acoso profesional y o laboral. Que aquí quiero hacer un inciso porque profesional es para el ámbito militar y de aplicación a los militares, y laborales al personal civil que tenemos dentro del Ejército del Aire, bueno, y en general de las Fuerzas Armadas. Entonces, en sus diversas manifestaciones nosotros tenemos los protocolos. Yo soy, de hecho, la responsable de la UPA de Estado Mayor. ¿Qué es la UPA? La UPA es la Unidad de Protección frente al Acoso. O sea que además de mi rol como oficial destinada en la sección de prevención de riesgos laborales, yo tengo otro rol que es el ser responsable de la unidad de protección frente al acoso. Una de las misiones que tiene ser miembro de la UPA, responsable de la UPA, es que impartes muchísima formación a todo el personal del Ejército del Aire, tanto civil como militar, y lo impartes en colaboración con los distintos órganos técnicos de las unidades de protección de acoso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues otros órganos técnicos especializados, aparte de la sección de prevención de riesgos laborales, que son los prevencionistas, por la parte de psicosocial, son también los psicólogos, evidentemente la parte psicológica y todo lo que tengan que hacer de prevención y también posvención y todo lo que tengan que hacer a posteriori, y también su informe. También tiene que ver la propia UPA, quien manda la UPA, que pide todo tipo de informes para investigar esos posibles casos de acoso, y luego todo pasa por la interpretación y por las manos de nuestro personal jurídico, muy importante en la resolución y en ver toda la fotografía completa de los informes enviados por estos distintos órganos técnicos que estoy narrando. Entonces, aparte de todo eso, que es cómo se gestionan todos los casos de acoso que nos llegan y que investigamos, la sección de prevención de riesgos laborales, la SEPRE, investiga a través de sus servicios de prevención correspondiente donde se produzca el posible caso de acoso en la unidad aérea. Es el asignado servicio de prevención a esa unidad aérea quien lo investiga. Llega a la SEPRE, a nosotros, y entonces nosotros, evidentemente, además yo como miembro de la UPA, sé los antecedentes, me intereso por absolutamente todo, vemos todo con los psicólogos, jurídicos, la propia UPA que pertenece al mando de personal. Y entonces, bueno, pues ya damos las directrices oportunas a los servicios de prevención a través de nuestra vía mando, a través del mando, para que investiguen el acoso. Entonces, tal, ¿qué se suele usar? Depende de los casos. Para el acoso profesional y o laboral depende, pues utilizamos la CSICO. Última versión que tenemos nosotros es la 4.1, es la que utilizamos y la que, bueno, pues ha aceptado el Ministerio de Defensa como digamos, como es derivada del Instituto Nacional. Nosotros bebemos del órgano técnico científico,
pero también usamos ISTAS. Y como también podemos utilizar, y suele ser así, pues el cuestionario de Lehmann, los LIPT, MASLACH si hace falta, todos los cuestionarios adicionales que puedan aportar mayor información a las evaluaciones de carácter psicosocial. Además, se recomienda, evidentemente, que se hagan entrevistas y que usemos técnicas cualitativas tanto como cuantitativas. O sea, que todo suma y todo aporta una mayor visión de lo que se puede ser, porque no olvidemos que los factores psicosociales de naturaleza psicosocial son claves en una organización. O sea, una organización feliz, una organización que su gente esté feliz, trabaja mejor, se contagia, porque al final, como dice la cita, la felicidad se contagia y es contagiosa. Y evidentemente nosotros estamos muy orgullosos porque eso hace crear un engagement, una retención del talento, un corporativismo, el sentirnos como una familia que es importante a la hora de trabajar y mantener a todo tu equipo y a todo tu personal feliz. Entonces, creo que tenemos una estrategia muy clara. Luego realizamos, lo estoy contando ya de forma un poco cuento, realizamos muchas campañas de sensibilización, damos formación por todas las unidades del Ejército del Aire, especialmente frente al acoso. Es importante saber que nosotros, la sección de prevención de riesgos laborales, entre nuestras funciones, que no hemos hablado muchas de ellas, también es la de hacer inspecciones de Estado Mayor. Nosotros realizamos inspecciones de Estado Mayor que, para que lo entiendas tú, Javier, y si alguien, bueno, pues espero que nos vea, las inspecciones de Estado Mayor, para que se entienda, son como el equivalente en el ámbito civil como auditorías. Las inspecciones de Estado Mayor, con sus correspondientes checklists, las realiza la SEPRE, nosotros, y luego las auditorías en prevención de riesgos laborales las realiza la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del MINISDEF, que antes cité. O sea que nuestras unidades en nuestras unidades se realiza inspección de Estado Mayor, además de auditorías. Y esa es una parte muy importante. Nosotros tenemos checklist y también, evidentemente, se evalúa y se comprueba todo lo que tiene que ver con la naturaleza psicosocial. Es muy importante. Por otro lado, ya hace más de un año, lo que es el órgano central, el Ministerio de Defensa, trabajó a través de la Inspección General de Sanidad de IGESAN, y aunque lo lideró IGESAN y todo lo que tiene que ver con el equipo de psicología y el gabinete de psicología, también hubo reuniones donde los prevencionistas o lo que es el servicio de prevención de esa unidad de coordinación se sentaron a la mesa y hubieron negociaciones. Entonces sí pudieron meter una cuña en prevención dentro del nuevo protocolo de naturaleza psicosocial de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido, Javier, un hito, ha sido auténticamente un hito, porque tenemos un protocolo evidentemente de naturaleza psicosocial que recoge y contempla absolutamente todo, que es muy novedoso, se parece mucho, de hecho, al de la Policía Nacional, a los cuales cité aquí en muchas ocasiones para que me hablaran del de ellos, y siempre saben que se lo alabé muchísimo, que lo intenté emular, que es un orgullo que las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Policía Nacional fueran pioneros con este protocolo. Entonces, el nuestro va bastante alineado con el de ellos. Tenemos servicio de atención tanto por correo electrónico como por vía telefónica 24 horas los 7 días de la semana, por si algún militar necesita hablar por teléfono o necesita contar cualquier historia o tiene cualquier problema, que sepan que será atendido. Eso supone evidentemente un gran esfuerzo y es un hito que las 24 horas te puedas comunicar con un equipo de psicólogos y personal de sanidad que te pueda atender. Es la primera vez que se introduce, que era algo muy importante
evaluación a posteriori de una misión de nuestros contingentes, es decir, personal que se va a misiones y cuando llega post-misión puede ser evaluado, controlado, seguido tras esa misión, porque nunca se sabe la repercusión que ha podido tener en el ámbito psicológico. Por supuesto, también se introducen pautas que van muy alineadas con lo que es el bienestar psicosocial. De hecho, se llama bienestar psicosocial porque digamos que se conjugan ambas, entonces ya se dan evidentemente pues las pautas que cualquier servicio de prevención y prevencionista podría dar, que tienen que ver con el autocuidado. Cuando necesitas ayuda, pues evidentemente pídela, solicítala. Aquí estamos para ayudarte. Aquí se respeta la Ley Orgánica de Protección de Datos, se respeta la confidencialidad, no se estigmatiza. Muy importante la palabra, no se estigmatiza, y más en las Fuerzas Armadas y más pensando en la operatividad y lo que supone ser militar. Todo esos son pasos que suponen un plus, que suponen un avance en las Fuerzas Armadas en materia de naturaleza psicológica / psicosocial, porque los psicólogos es cierto que tienen la importancia que tienen y la tienen muchísima, y esto lo han liderado. Por otra parte, el Ejército del Aire y del Espacio, hace concretamente agosto del año pasado, sacó también, que estamos muy orgullosos de nuestro gabinete de psicología y en concretamente pues de una comandante que particularmente la considero amiga mía y ha hecho un esfuerzo ingente. Tenemos también nuestro primer protocolo y lo podemos, y se llama así, frente al suicidio. Entonces es un protocolo en el que, debido a las particularidades y a la idiosincrasia de cada unidad aérea, el gabinete psicológico o los órganos regulados en ese protocolo / procedimiento tendrán que realizar el suyo adaptado a su unidad. Evidentemente no es lo mismo una unidad con alta carga operativa que una unidad que básicamente pues realice más funciones tipo administración / gestión / logística. No es lo mismo, evidentemente, que tengas aviones a que no los tengas. No es lo mismo que estés en lo que llamamos un EVA o un EVA es, como nosotros decimos, un escuadrón de vigilancia aérea. Y nosotros, bueno, comúnmente yo estuve destinado a uno en Sawyer, le llamamos también radar, ¿no? Entonces, tiene unas particularidades que es necesario tener en cuenta para que todo eso se conjugue y se refleje de verdad en un procedimiento, primero, evaluaciones de carácter psicosocial que realizan nuestros servicios de prevención. Todo lo que se detecte ahí se pone en conocimiento con sanidad por si tienen que intervenir de alguna manera, y entonces hay la doble vertiente que yo explicaba al principio. Los servicios de prevención toman las medidas que ellos consideren, proponen las medidas que ellos consideran oportunos dependiendo de los datos que arrojan, tanto FESICO, ISTAS, lo que hubieran utilizado, más los cuestionarios, más las entrevistas que se hayan realizado a las personas afectadas, y esos datos con buena interacción y aunando sinergias se les pasa también a lo que es la parte de sanidad y concretamente a psicología, para que ellos, si tienen que realizar alguna acción, la hagan. Todo eso posteriormente se fusiona y, si es necesario, nuestros servicios de prevención colaboran en absolutamente todo en la medida, evidentemente, en que ellos puedan, con lo cual va muy fluido y lo estamos creo que haciendo muy bien, asimilando muy bien, y estamos trabajando. Es cierto que esto ya cuento que es hace un año, que ya tenemos el de defensa y tenemos el específico frente al suicidio del Ejército del Aire. También tengo que decir que sí he revisado los datos y lo hago con cierta frecuencia. Nosotros prácticamente tenemos una tasa bajísima de suicidio, que creo que es lo importante de que somos una organización sana. Oye, Carmen, has comentado que cuando hacéis la evaluación de riesgos psicosociales,
utilizáis aparte del FSICO en un momento determinado ISTAS o los cuestionarios tipo Lehman y demás, luego hacéis la parte cualitativa. La parte cualitativa, ¿qué hacéis? ¿Entrevistas individuales, grupales, para que la gente se sienta más cómoda? Hacemos, la verdad, depende del caso, ¿de acuerdo? Muchas veces hacemos campañas también, aparte de la formación, es cierto que nosotros acostumbramos a hacer en el ejército muchas campañas de sensibilización. Es decir, antes se le llamaba de otra manera, desde el ámbito preventivo nosotros utilizamos campañas de sensibilización, pero es cierto que la formación es un pilar fundamental en el ejército. O sea, formación, formación e información. Entonces, normalmente tras esas campañas de sensibilización dejamos como que repose, pero luego sí que es cierto que hacemos entrevistas y hacemos entrevistas tanto individuales como entrevistas con carácter más grupal y colectivas. Pero dependiendo del caso, normalmente se tiende muchísimo a que sean individuales. Por todo, creo que es conveniente porque a veces las personas se resisten a hablar en público o las personas tienen prejuicios o incluso les da pánico hablar en público o tienen vergüenza o no son capaces de verbalizar lo que sucede o piensan que incluso va a haber alguna represalia de algún tipo. Entonces, todavía hay que trabajar en ello, como cualquier organización, quiero decir, aunque lleve año y medio / casi 2, todo esto, evidentemente hay que hacer un trabajo detrás, un trabajo de campo, quien quiere, como habíamos dicho al principio, que es cultura preventiva y transformación y lanzar ese mensaje de no se estigmatiza, no es tabú, podemos hablar libremente, evidentemente, siempre respetando todo lo que habíamos dicho de confidencialidad de marco. Es cierto que se pueden utilizar ambas y depende, no de lo que sea, o si lo que se va a decir a lo mejor es conveniente que lo sepa un grupo o incluso para que, si es para uno en concreto el mensaje, utilices a varios para que no se sienta esa persona discriminada o que ya directamente, como dicen ellos, señalada o que vas a por esa persona, depende del caso, pero normalmente es cierto que hay que dedicar más tiempo, pero creo que la calidad depende del caso, ya digo, y la situación te da a hacerle una entrevista particular a cada persona que se vea afectado, que sea necesario, que haya salido el caso en cuestión. Luego, tú eres psicóloga, tú tienes una serie de herramientas que pues unas las has estudiado, otras las habrás desarrollado a lo largo de tu carrera profesional, pero yo soy un auténtico animal, no las tengo, ¿no? Claro, yo me pongo en una situación, entro en el ejército, pasan una serie de años, yo voy a ver, de alguna manera me tienes que preparar y me tienes que enseñar a gestionar una serie de emociones porque voy a estar en unas situaciones que el resto de la gente no está. Eso es lo que decías, trabajamos muchísimo la formación, pero claro, creo que esa formación tiene que venir antes, durante y luego lo que estáis haciendo ya del después, de te voy a ver cómo estás porque lo normal es que esto te haya tocado un poco, ¿no? Claro, exactamente, Javier, tú lo has dicho. Es absolutamente clave en nuestro entorno y en nuestro ámbito, especialmente además en todo lo que tiene que ver con lo operativo muchísimo más, porque no podemos obviar que hay esa presión en la operación. Bueno, somos una organización jerárquica y la exposición a situaciones críticas, evidentemente, son inherentes a nuestro servicio. Entonces, es todo lo que tú planteas absolutamente correcto y, bueno, en el Ejército del Aire y el Espacio es cierto que desarrollamos programas de formación específicos para mandos y también para tropa. Para mandos se trabajan competencias de detección temprana, de señales de riesgo, liderazgo emocional, el liderazgo en todas sus vertientes y el emocional también tiene que existir, el empático también tiene que existir, es fundamental. Esa comunicación que nace de la empatía, la toma de decisiones, como hablamos antes de Sully, en contextos de presión, que pueden ser segundos y tú tienes que decidir. La gestión de equipos en situaciones complejas. O sea, todo eso lo entrenáis, como aquel que dice desde niños. Y me parece normal, o sea, es que no veo otra forma, ¿eh? Es que si no, no habría otra forma.
Es que hay que crear resistencia y hay que crear también resiliencia y adaptación y flexibilidad. Y cuando un entorno, digámoslo así, no sea tan adaptativo y pueda ponerse hostil, tenemos que saber reaccionar y no nos puede superar el estrés o el miedo. Y si se detecta, como habíamos dicho, esas señales, esas alarmas, hay que saber encauzarlo de nuevo y entonces tomar las medidas necesarias para que se produzca una adecuada gestión del estrés con profesionales. Sí, y luego tenemos, aparte, que esto era un poco enfocado para mandos, pues para el personal de tropa, que como he dicho, es la base de nuestra organización, sí. Pero el motor diario de las unidades aéreas también pues ofrecemos lo que sería un poco más la terminología al ámbito civil y el ámbito de PRL, talleres prácticos en el que pues entrenas, como tú dices, la resiliencia emocional, gestión del estrés, también tenemos gestión del estrés para ir a la línea de tiro, descansos operativos, afrontamiento de situaciones de alta exigencia. Quiero señalar que ojalá me vea algún día, yo tengo el Estado Mayor del Ejército del Aire, donde estoy yo, bueno, y encuadrado donde dije en la división de operaciones, yo tengo una compañera que es una capitán, que se llama Yolanda, que ha puesto en marcha, bueno, pues mindfulness. Una vez a la semana, la división de operaciones, donde estamos las diferentes, ella es de seguridad de vuelo, y ha puesto en marcha un proyecto de mindfulness y llevamos un año disfrutando una vez a la semana de yoga, de mindfulness, de respiración, de relajación y meditación. Con lo cual, no solo hablo de lo que se haga en unidades, hablo de lo que cuando el trabajo me permitía, yo asistía siempre, pues que lo podía hacer, depende, claro, de las agendas, de la operatividad y tal, pero siempre ella por lo menos tenía el compromiso de una vez al mes, que era donde íbamos todos los miembros de la división de operaciones a relajarnos, a meditar, a estirar y sobre todo a calmarnos, estar en paz y que además es un buen momento también para confraternizar, como decimos nosotros. Y eso ha sido un proyecto de Estado Mayor que apuesta muchísimo por el mindfulness y estrategias nuevas de afrontamiento del estrés que no están enmarcadas en el ámbito, por supuesto, de los psicólogos, pero ella voluntariamente, como experta y profesora de yoga, altruistamente, pues hacía mindfulness, yoga, meditación y que nos venía muy bien. O sea, que son proyectos en los que creemos y apostamos. De hecho, mi general de la división de operaciones, todos esos proyectos está firmemente decidido a promoverlos y es más, a potenciarlos y todas las ideas que vengan de este tipo, incluso que a mí me encanta toda la filosofía japonesa, me encanta el Ikigai, me encanta lo Zen, cada vez intento leer más libros sobre ello, apuesta firmemente por ello, con lo cual es una época de cambio, es una época en que nuevas estrategias y visión también estratégica está entrando dentro porque sabemos que efectivos en calma, efectivos felices, efectivos relajados, que cuantas más herramientas tengan para autogestionarse el control, mucho mejor será para la organización, para el trabajo y para todos, evidentemente, las familias, que a nosotros nos importa muchísimo, las familias de todos nuestros compañeros, de llegar a casa pues tranquilo, relajado y con una sonrisa, siempre, evidentemente, que la operatividad lo permita, el trabajo y la situación. Pero sí se trata en todos los momentos que podamos de aprovechar todas esas estrategias y alinearnos con todo lo nuevo que está y que compañeros realizan y que algunos realizan altruistamente. Normalmente, de las formaciones que he hablado, Javier, se realizan de manera progresiva. Muchas se integran en lo que es la instrucción, incluso en planes de adiestramiento que tenemos y se complementan normalmente con materiales de apoyo y asesoramiento técnico. El objetivo está claro, dotar a todas las personas, como había dicho antes, independientemente de su empleo, porque esto no va, todos somos iguales, de herramientas reales para cuidar tanto de sí mismos como de sus compañeros o de los subordinados que tengan a su cargo,
fortaleciendo de este modo lo que habíamos dicho, la cohesión y redundando en el bienestar operativo. Pero tú fíjate que vosotros os veis obligados casi a hacer yo lo entiendo así, por un tema de, es que si no, no podréis funcionar, porque al final se te comería, yo creo que esa presión, ese estrés, eso que se ve, te come a ti mismo. O sea, es un poco como el oncólogo, que o aprende a gestionarlo o el oncólogo es fruto de sus propios pacientes, ¿no? O sea, no puedes, tienes que ser empático, pero hay un punto. Ayer hoy pues han publicado una tesis doctoral precisamente relacionado con la empatía, ¿no? Y relacionado con los médicos, los oncólogos, cómo un médico empático cura más, pero como un paciente, como un médico muy empático termina siendo devorado por sus propios casos, ¿no? Entonces, claro, sí. Ahí hay un equilibrio que hay que tener y normalmente eso no nos lo enseñan y vosotros tenéis que hacerlo por supervivencia. Claro, es pura supervivencia, es pura adaptación. Tenemos que tener fortaleza, saber autocontrolarnos, autogestionarnos y también poder autocontrolar, gestionar y ayudar a nuestros compañeros a que lo hagan ellos también, porque nosotros normalmente llevamos implícito tener a nuestro cargo a personal. Entonces, dentro de ese liderazgo realmente está englobado también esto. Es claro, parte si en una situación de crisis vosotros estáis nerviosos, ya para qué nos vamos a poner los demás, imagínate el pánico, la inseguridad que puede que crear. Puede salir mal. Claro. Y claro, cuando además nuestra misión es la de tranquilizar, calmar, intentar que todo esté bajo control y, por supuesto, inspirar a las personas que tenemos a nuestro cargo y también inspirar y calmar cuando compete a la sociedad, al ámbito civil, a la sociedad. No aceptáis un extra para alguna formación que hagáis que me podáis colar a mí un poco. Sí, aceptamos. Yo creo que hay alguna en la que te puedo colar. Vale. Si tú quieres. Sí. Te tomo la palabra. Yo siempre he dicho que lo que peor hago es gestionar mis emociones. Es difícil, es muy difícil. Y es más fácil decirle a los demás y gestionarla de los demás que no uno mismo. Y con lo de la empatía, pues ponías el ejemplo de los oncólogos. Pero imagínate el psicólogo que atiende y que no se pone la coraza y que empatiza con todos los problemas que vienen a sus consultas de sus pacientes. El psicólogo o la psicóloga normalmente tiene que ser atendido y gestionado por otro, porque llega un momento que tú a ti mismo no te puedes gestionar, además no eres objetivo y no es recomendable. Claro, te ponía el ejemplo de los psicólogos porque es que han hecho una tesis doctoral ahora como consecuencia de, bueno, pues de lo que han visto con el COVID y demás, pero esto mismo sirve para los técnicos de prevención, ¿eh? ¿Quién cuida al que cuida? Ahí vamos. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién protege a los que protege? Claro. Y claro, servir nuestro mejor. Trabajo sano no es. Hombre, yo no sé cómo verás tú. ¿A mí no me ves cara de sana? Sí, por fuera. Luego, por dentro es muy difícil. Porque tú sabes cosas extra, que aquí no se pueden decir. Pero yo las mías sí que digo que yo soy una persona que de forma periódica pues va al psiquiatra, como todos tengo mis demonios. Este programa a mí me ayuda. O sea, yo digo que esto forma parte de mi terapia y algunos se piensa que lo digo en broma. No, a mí me ayuda porque, fíjate, es un momento en el cual a mí me permite descubrir muchas cosas. Yo hoy estoy aprendiendo mucho, ¿no? Me estoy llevando muchas tortas por ignorante, pero estoy aprendiendo mucho y eso a mí me gusta. Y además te permite contar a la gente cosas que en condiciones normales no se las cuentan en ningún sitio. Y esto nace de una alumna que yo no me canso de repetirlo, de Lucía, que es una jugadora del equipo de hockey sobre hierba de la selección. Ahora mismo es la capitana del equipo de hockey sobre hierba. Entonces, ha sido alumna mía, yo la llevo un día a dar una charla a sus excompañeros. Entonces dice, oye, hay que hacer en la vida
lo que a ti te haga feliz y no hay que dejar pasar las ocasiones. Entonces nos da una charla de motivación, pero que yo tengo 54 años y la capitana, pero aquí no sé si es capitán o capitana. Capitán. Es el Ella artículo, es el capitán, es la artículo capitán del el equipo, que vale, ¿ves? La capitán del equipo de hockey. Es que te estaba viendo la cara, digo, no, ahí no he visto yo bien lo de es otro tipo de capitán, pero al final es igual. Bueno, pues da una charla de motivación a los alumnos que yo llego a casa y digo, que vamos a montar un podcast. ¿Es que? Sí, que vamos a hacer esto. O sea, digo, ahí la tienes con 25 años y me acaba de pegar un tortazo de realidad en la vida. Y es que ella ha visto cosas que yo no voy a ver nunca. Yo nunca voy a tener el estrés de estar jugando una Olimpiada, ni dos. Ha tenido 3 y 2 mundiales. Y eso o te enseñan a gestionarlo o se te come con 20 años. Efectivamente. Entonces, como digo yo, llega una cría y te da un tortazo así, dices, ostras, y me estoy yo preocupando por esto. Entonces, a veces es incluso bueno tirar de disco duro y ver, oye, pues mira, te puede enseñar todo el mundo y esto que lo aprendí se me ha olvidado. Pero lo que has dicho es cierto, es fácil. Yo, de hecho, también entro en el mundo del coaching por eso, pensando en que me iba a ayudar a mí. Y yo vi que era muy fácil ayudar, muy fácil entre comillas, ¿vale? Ayudar a gente. Y dices, pero joder, qué difícil es ayudarte a ti. O sea, tú solo no puedes, lo que has dicho. O sea, o te pones en manos de alguien y que confíes, o si no, esto no funciona, ¿eh? Claro. Porque es muy fácil. O sea, yo te ayudo, pero consejos vendo y para mí no tengo. Sí, y en casa del herrero, cuchara de palo. Cuchillo de palo, claro. Así que nada. Así es, Javier. Nosotros tenemos, añadiendo de la importancia y de lo que tú resaltas, nosotros tenemos un departamento especializado en liderazgo. En liderazgo, claro. Porque es que el liderazgo es todo. Y lo que hacía la capitán de hockey que estabas contando, nosotros los tenemos también en lo que se dice de toda la vida y lo importante que es las arengas militares. ¿Qué son las arengas militares? Charlas de pura motivación, de motivar, de somos los mejores, lo podemos conseguir, no desfallecemos, ensalzamiento del equipo, la cohesión de grupo y todas esas marchas de endurecimiento que yo hablaba de confraternización, es eso, de crear un grupo cohesionado, fuerte, que sea una familia, que no haya fisuras y grietas. ¿Por qué? Porque luego ese entorno tan sólido te va a ayudar, además, a si tienes que llevar a cabo alguna acción, tanto vía psicológica, tienes alguna de lo que hemos hablado antes, de algún accidente o a un compañero le pasa algo, ese apoyo de ese grupo va a ser infinito e inmenso, más el que le dé la familia, con lo cual es más fácil de salir de ese tipo de situaciones con ese apoyo de tu entorno, de tu grupo, de tu colectivo, que no estar fuera de un grupo que no te da ese amor. Y hablando de eso, ayer también vi, evidentemente, varios vídeos que, bueno, me encanta verlos, de cómo cuando tienes un grupo así cohesionado, cuando sientes que estás en una familia y cuando te dan amor, pues como se habla de todo lo que creas de las oxitocinas, de cómo se revolucionan las hormonas del cuerpo, eso es verdad, la gente es más feliz, la felicidad crea y estimula todas esas hormonas, lo transmites, lo contagias, es importante tener un grupo cohesionado donde sientas esa, pues no todos los días serán así, ni todo el mundo, no todos los días son de Yuppie, ni esto es Mr. Wonderful, pero evidentemente venir con una sonrisa al trabajo o con ganas de trabajar, aportar, verte a tu compañero de trabajo que te dice buenos días, ¿a por qué vamos hoy, mi capitán? Pues vamos a por esto, venga, vamos, eso es otra manera de trabajar. Sí, que no levantarte y decir, ¡boh! Otra vez. Otra vez, sí. Oye, hablabas antes de que estáis introduciendo buenas prácticas, estáis metiendo nuevas tecnologías, estáis
¿Qué estáis haciendo? Cosas así que podáis contar, porque yo sé que nos movemos en un mundo que no es que sea top secret, pero oye, tiene su reservado, es una, y lo entiendo. Pero, por ejemplo, estáis utilizando una muy fácil, inteligencia artificial en el mundo de la prevención. Sí, estamos utilizando inteligencia artificial. Un poco para poner en contexto, nuestro ejemplo más osado y emblemático del Ejército del Aire es BACSI. BACSI. A todo el mundo que esté interesado puede entrar en la página web del Ejército del Aire y del Espacio y puede ver qué es BACSI. Pues BACSI significa Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente. Pues es una iniciativa de transformación digital del Ejército del Aire y del Espacio que impulsa la modernización de nuestras bases aéreas bajo criterios de eficiencia operativa, sostenibilidad medioambiental y conectividad total. Esto se basa en un concepto, en una idea fuerza que es conectar en las unidades aéreas las personas con las cosas y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces vamos a tener bases, y se trabaja para ella, conectadas, sostenibles e inteligentes, donde nos va a facilitar, la misión es facilitar mediante toda la tecnología, transformación y sostenibilidad, el trabajo diario y facilitar el trabajo de todo nuestro personal. Digamos que en base se diseñan como módulos que son escalables para incorporar el Internet de las cosas. ¿Vale? Ya, Análisis de datos, ya nosotros trabajamos con el análisis de datos, muy, muy importante. Los análisis de datos, de hecho, nosotros hemos progresado y tendido desde lo que es una prevención, una seguridad de prevención y la prevención a una predicción. Estamos en el nivel predictivo. La prevención está muy bien, pero la predicción va un paso más allá. Aprendemos de todos esos datos, aprendemos de todas esas que hablamos antes, errores y estudio de esos errores que dan lecciones aprendidas y que es importante para que no sean recurrentes. Hablamos de conectividad, hablamos de energías renovables, hablamos de sistemas de mantenimiento predictivos para esa predicción y modelos de co-creación con empresas y universidades que, Javier, si ves lo que es BACSI, en nuestra página web, pues se puede, si uno tiene proyectos pioneros, proyectos de transformación, tiene algo en lo que trabajar, puede a través de la página web mandar quién es, sus datos, su propuesta, para ponerse en contacto con el Ejército del Aire, porque hay una sección que precisamente se dedica a esto y lo lleva, y el Ejército del Aire apuesta por proyectos de transformación digital, por innovación tecnológica, y todo ello, por supuesto, repercute en la prevención de riesgos laborales y en todo esto que utilizamos, además de lo que se ha dicho, inteligencia artificial, que también la utilizamos, lo que habíamos hablado, realidad aumentada, 3D, plataformas de formación que lo integran, simuladores, que para nosotros los simuladores es esencial, sobre todo simuladores de vuelo, simuladores para también nuestros conductores del escuadrón, del grupo de automóviles, automoción, que necesitan para seguridad vial también simuladores para distintos tipos de conducción. De acuerdo, tenemos pues sistemas, se está trabajando en sistemas predictivos que anticipan condiciones de trabajo de alto riesgo. Se lleva dentro del proyecto BACSI un proyecto de formación, realidad virtual, también aumentada, para, por ejemplo, que tiene que ver con contra incendios, automoción, pues evidentemente lanzar este tipo de formación, aparte del entrenamiento requerido, que es obligatorio, pero también es un plus para las personas que pueden hacer ese training mediante toda esta innovación tecnológica. Pero además la innovación, Javier, no solo es tecnología, es metodología también. Es metodología. Incorporamos análisis de datos, lo que se llama Key Risk Indicators,
KRIS, seguimiento en tiempo real, ciclos de mejora continua, procesos ágiles que permiten reaccionar con rapidez ante condiciones cambiantes. Entonces, bueno, eso de los entornos de VUCA. Sí, Buca Vica. ¿Vale? Entonces, todo eso para nosotros es muy importante porque los entornos y los escenarios cambian continuamente y si trabajamos con predicción tenemos que, evidentemente, anticiparnos a todo y eso es en lo que el Ejército del Aire y del Espacio está apostando y en el ámbito, evidentemente, que toca prevención, utilizamos todo eso a nuestro favor. Pero también tenemos, evidentemente, que hace 2 años que llevamos trabajando mucho y alineados con la estrategia española de seguridad y salud con los riesgos emergentes. Intentamos cumplir todos los puntos establecidos en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y riesgos emergentes hemos tratado. Hemos hecho boletines, hemos hecho campañas de sensibilización, hemos hecho formaciones telemáticas, también incluyendo con riesgos psicosociales, en las que hablamos de los riesgos emergentes. Ahí tenemos, como en todas las organizaciones, un amplio abanico que va también incluido, claro, quien es analógico y quien no ha nacido analógico. Claro. La diferencia, el edadismo que también existe, que también influye, nuevas tecnologías, quien ya lo lleva directamente puesto en la mano y a quien le cuesta tienes que hacer un mayor esfuerzo para que no se quede ahí. Y tienes que motivar y muchos otros más riesgos emergentes que evidentemente nos ha traído las nuevas tecnologías y que somos pioneros, como también en el uso de drones, evidentemente, y que tenemos que tenerlos en cuenta para que todo nuestro personal y o trabajadores pues utilicen todo, saquen provecho de todo eso, pero también se tenga en cuenta qué produce esas nuevas tecnologías, tanto en el entorno laboral como incluso en nuestra vida personal. Y esto lo hacéis tanto, habrá una parte que se haga a nivel interno y otra parte con empresas externas súper especializadas, porque los temas que me estás contando, si, no, digo yo que alguna empresa externa colaborará con vosotros en esto, ¿no? Bueno, principalmente todas estas campañas de sensibilización, todos estos boletines y todas estas jornadas telemáticas las llevamos a cabo desde la SEPRE. Cuando extendemos más ese tipo de jornadas, lo que hacemos es contar componentes que también vienen a sumar, a aportar y que nosotros también crezcamos, evolucionemos y bebamos de las fuentes de ellos. Aquí hemos tenido pues a múltiples compañeros de diversos campos y diversas especialidades, como ya decía antes, que también había venido Panther con todos sus prevencionistas a explicarnos los pros y los contras. También hicimos varias veces Ruta 151 con Asepello y con Norberto, que creo que también es amigo común nuestro y que va a estar en nuestras jornadas. Precisamente nos llevamos varios de los equipos de Ruta 151 a la base aérea de Armilla, a las jornadas que vamos a tener de prevención de riesgos laborales de todo el Ejército del Aire y vamos a montar allí un showroom, aparte de que vamos a hablar con expertos de diversos temas e incluso pues la importancia de calidad del sueño y también la relación que existe, la correlación que existe positiva también con el aumento de accidentes en el entorno laboral si el descanso no es adecuado. Entonces, todo esto lo unimos porque nosotros también podemos hablar de jet lag, podemos hablar de turnicidades, podemos hablar de las necesidades del servicio. O sea, simplemente con las necesidades del servicio, si hay una necesidad del servicio, si hay una dana, si hay unos incendios o si hay una crisis o una emergencia que atender, nosotros estamos operativos las 24 horas. Hombre, por supuesto que se intenta respetar absolutamente lo que se pueda el descanso, pero cuando hay una emergencia, claro, el ejército está ahí. Yo cuando te decía empresas externas, sobre todo, mi cabeza estaba pensando en el mundo de la innovación, ¿no? Claro, Javier, nosotros tenemos muchísimos y imagínate cuántas empresas y cuántas organizaciones se ponen en contacto con nosotros y principalmente por el proyecto BASI. Por BASI, desde universidades, desde centros privados, desde gente que es
pionera y tiene equipos, gente que también tiene un sueño por cumplir y puede quizás, si es bien planteado y el Ejército del Aire lo considera de utilidad, evidentemente para nuestras tareas de implementarlo, pues a través de Baxi va a encontrar una excepcional plataforma donde quizás esos sueños se puedan cumplir y se puedan hacer realidad. Entonces nosotros tenemos contacto con diversas organizaciones, entidades, universidades, centros de investigación, absolutamente todo, porque evidentemente participar en un proyecto así creo que es imagen corporativa y redunda productivamente para todos. En realidad es lo que solemos decir win-win situation. Es bueno para ti y es bueno para mí y todos crecemos. Pues fíjate que yo creo que presenté algo a través de la Politécnica. A lo mejor cumplimos algún sueño. Pues se puede revisar. A lo mejor incluso no lo enviaste bien o pues a lo mejor, no lo escucha. enfocaste bien, porque también hay que saber, bueno... Tú sabes que yo siempre tenía que hacer 2 veces la enviaste bien mi matrícula. correo. Yo en la universidad siempre tenía que hacer 2 veces la matrícula, porque la primera la rellenaba mal, o sea que... Pues a lo mejor fue eso, porque mis compañeros de Baxi me consta que entienden perfectamente. No, venía a través de la universidad, entonces nos preguntaron, yo propuse un par de cosillas y bueno, pues no sé lo que pasó. Pero hace no mucho, ¿eh? O sea, tampoco esto ha sido ya este curso y el curso acaba de Lo empezar. cierto que sí, también tenemos otro proyecto, un chatbot con una empresa de Murcia, también para un chatbot. Tenemos luego también cada día crece más dentro de las variantes de chatbot tipo ChatGPT, digamos, auxiliares, asistentes a nuestro servicio como especie también de softwares que son muy importantes y que algunos, evidentemente, ya se empieza a trabajar con ellos, pero para hacerlo específico a nuestro ámbito, al ámbito preventivo, evidentemente hay que meterle los inputs y hay que nutrirlo con nuestra parte para que tal. En eso también ha llegado hace poco un correo electrónico para ponernos manos a la obra. Oye, yo por ir terminando, pero es que me van a acusar de secuestro, pero hay alguna cosa que, oye, ya que te tengo que preguntar, y alguna por deformación profesional. Radón, amianto. Pues radón, amianto, ¿Tenéis algo de eso? Sí, evidentemente, evidentemente. Nosotros tenemos de todo y todo lo intentamos gestionar de la manera más eficaz y eficiente. Todo lleva un proceso, como todas las organizaciones, nada es perfecto, pero sí, hemos llevado a cabo acciones tanto con radón o amianto. De hecho, el Ejército del Aire y del Espacio lideró un proyecto de desamiantado, tiene un listado e inventariado de las instalaciones que lo lleva, tiene un plan de retirada del amianto, trabajamos evidentemente con empresas del RERA, dadas de altas en el RERA, hacemos mediciones, fibras ambientales, está todo además coordinado a través por la importancia que tiene de una sección que se llama SECOR, la sección de coordinación, porque así en su día, por la importancia que tenía y prioridad estratégica, lo estableció el segundo jefe de Estado Mayor. Nuestro personal está concienciado. Tenemos, como ya he dicho, planes de desamiantado, partidas presupuestarias para la retirada, se hace progresivamente y estamos en fecha. Tenemos evidentemente unos calendarios establecidos y todas nuestras unidades desde hace, creo, prácticamente 2 años están en proceso de retirado del amianto, así como de otros materiales que pudiera contener no solo en las infraestructuras y propias instalaciones, sino porque también había pues materiales que contenían pues... Sí, están todos los sitios, en la arandela que menos te lo esperas, allí que te lo encuentras. Era un material maravilloso, pero madre. Claro, en los años 70 era un boom, era barato, funcionaba, aislaba y yo, por ejemplo, lo puedo decir que yo soy gallega
Y entonces, al ser Sí, gallega, la famosa Uralita. La sí, sí. Uralita, como Bueno, todos le llamábamos a la tal. Mira, la Uralita, cuántas casas y casas pequeñitas y casas y de donde Radón también de vais radón finos, ¿eh? y de radón. El radón, es cierto que el radón está liderado por el Ministerio de Defensa. Entonces, digamos, el Ministerio de Defensa, el MINISDEF, lidera tierra, aire, armada y lo que se llaman UCOs ajenas, como por ejemplo las delegaciones y subdelegaciones de defensa. Es un proyecto que ese va en conjunto, va liderado. El Ministerio de Defensa marca las directrices que van a ser pues las mismas para los 3 ejércitos y unidades y UCOs ajenas. Yo te lo decía por gallega. Sí, claro, mi tierra, No, mi entonces tierra dices, lleva, ahí vais digamos, finos de radón, gana, ¿eh? De hecho, gana, yo creo gana, que claro, el claro, primer caso de claro, enfermedad granítica. profesional que se ha dado por radón, yo creo que ha sido en Sí, Galicia. sí, sí, leo mucho sobre ella y claro, aparte, claro, por lo que es que compete a la Armada, claro, por ejemplo, el Arsenal Militar de Ferrol, el Ejército de Tierra también allí. Nosotros también tenemos que hacer mediciones en Santiago de Compostela porque nosotros allí tenemos de unidades del Ejército del Aire, Santiago de Compostela y el EVA que está, el radar que está en Noya y eso lo asume nuestro servicio de prevención de León. Entonces, evidentemente, tomamos acciones, ya se realizan, ya llevamos como 2 años realizando reuniones para que vayan todas las acciones alineadas. De hecho, fue la primera, creo, parte de administración, porque nosotros somos parte de AGE también, somos Administración General del Estado, que lideró esto. Llevamos muchas reuniones, muchas mediciones, electretes, todas las directrices del Consejo de Seguridad Nuclear, Nuclear. bueno, mediciones Intalara, absolutamente todo lo que tiene que ver con ello y de hecho ya se han hecho las primeras mediciones, se hacen los cursos de medición, la parte en que participa también los servicios de prevención y la parte en la que participa lo que antes hablábamos al principio, las famosas oficinas de prevención de riesgos laborales, las unidades que tienen una parte importante. Se realiza a través del INTA la formación para todos los que van a ser agentes involucrados en poner los electretes en las diversas unidades que se va haciendo por el mapa y por directrices que nosotros seguimos. Oye, Fesvial, ¿qué te dice? Yo te digo Fesvial, ¿tú qué me dices? Fesvial, un premio muy especial con el Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo, Comunidad de Madrid, un premio creo que al buen hacer y a la excelencia colectiva del Ejército del Aire en seguridad vial, en conducción segura y eficaz y un momento muy especial y gente involucrada con muchas ganas de promover prácticas sostenibles, una seguridad vial eficaz, eficiente, reducir el número de accidentes in itinere y que pues la organización cuando nos llamaron para participar en ello se volcó plenamente, aprendí muchísimo para hacer la entrevista de nuestra logística, del sistema de compras, de repuesto, de mantenimiento, de flota gris, de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, de vehículos operativos tácticos que también se mueven, de operativos que llevamos y cargamos cuando tenemos que llevar a la Dana, cuando tenemos que ayudar en la Filomena. Bueno, me recuerda todo eso, los 5 volantes, que fue un momento muy especial para la sección de prevención y para mí también, claro está. Y bueno, que seguimos ahí, que hace un par de semanas estuvimos ahí apoyando y que seguimos con proyectos. Ahora hemos desarrollado, porque solo toca seguir subiendo y haciendo cosas, un plan de seguridad vial. Y estamos ahí, bueno, pues también que sea todo lo más eficaz, sostenible posible. Lo hemos desarrollado, lo hemos terminado, ahora falta la parte pues, de presentarlo
de que sea aprobado. Si alguien tiene que pues, hacer alguna modificación o sugerencia, es ese momento de que se circule libremente y posteriormente, cuando tenga el visto bueno, pues será remitido vía mando a las diferentes unidades para que los grupos que se tengan que crear de trabajo implanten a su, claro, conforme a las peculiaridades de su unidad, porque siempre es así, son muy diferentes todas las unidades entre sí del Ejército del Aire, pues que implanten ese plan de seguridad vial y movilidad sostenible. Por ejemplo, acabamos de terminar hace poco también un boletín del uso del patinete eléctrico. También hacemos Anda. muchísimas cosas. Lo terminamos hace un par de semanas. Lo vamos a publicar para que es de divulgación a todo el Ejército del Aire, para que no solo quien se desplace al trabajo en ese medio, sino también pues por las medidas, lo importante que es utilizar los equipos de protección individual, lo importante que son las baterías, no modificarlas, dónde puedes colocar un patinete, que sepas también la normativa que rige en tu autonomía. Por ejemplo, que sepas que no viajas en el metro con un patinete. Está prohibido. Claro, por eso, que tengas una conducción segura, que si tienes, evidentemente, aunque no sea, porque muchas veces le damos difusión y decimos, claro, lo tenemos que centrar y enfocar lógicamente en el entorno laboral. Pero yo, como digo, y cuando puedo hacer coletillas, siempre digo, bueno, aparte de que sea para vosotros, todo este material, pues lo podéis evidentemente descargar y lo podéis compartir con vuestro entorno más próximo, con, por ejemplo, a lo mejor, pues X trabajador no se desplaza en patinete, pero su hijo sí va a la uni en patinete. O sus amigos trabajan en patinete, pues esa persona y ese trabajador va a decir, mira, aquí han hecho bastante intuitivo, un boletín informativo, yo lo he leído y te digo que no puedes salir sin el casco, no puedes circular sin el casco. O, oye, hijo, que no puedes ir en el metro con el patinete, o que se va a hacer de noche y la visibilidad, o que tienes que saber también cómo conducir y respetar las normas de tráfico. En fin, muchísimas cosas que son muy útiles y no solo en el entorno laboral. Creo que dar esa difusión, esa divulgación de todo este contenido repercute también en el entorno próximo del trabajador. Totalmente de acuerdo. Oye, para ir casi cerrando, se me quedan un montón de preguntas desde, por ejemplo, cómo se pueden elegir los EPIs, cómo se gestionan, cómo se almacenan, cómo, no sé, se me ocurren un montón de cosas más para preguntarte, sobre todo desde la parte operacional, ¿no? Se me quedan muchas dudas. Te reto o te invito a que otro día quedemos también y veamos muchas más cosas, porque yo creo que hay muchas cosas que ojalá las pudiéramos, esos procedimientos con los que trabajé los pudiéramos exportar al mundo de la empresa privada, porque de verdad que mejoraríamos mucho. España tiene son 2 muertos al día. Sí, sí. Entonces, yo creo que tenemos mucho camino por mejorar. Tenemos un accidente grave cada 2 horas y cuarto, o sea, que hay muchas cosas y vosotros no tenéis esas tasas. No. Afortunadamente. Entonces, yo creo que eso viene simplemente poniendo orden, método, control. Yo creo que se puede trabajar mucho y, oye, nos estamos gastando como país del orden de 12.000 millones de euros en arreglar a gente que tiene accidentes y yo creo que se puede trabajar desde muchas ópticas para solucionar esto. Pero yo creo que ya va siendo hora de liberarte, porque no quiero yo luego problemas. Pero me gustaría que me dijeras cómo ves el futuro de la prevención en el ejército no sé, han pasado desde el 2007, estamos en el 25, ¿cómo lo ves dentro de 15 años, por ejemplo? O dentro Pues, de por 10 años. ejemplo, dado lo que hemos hablado antes, Javier, yo imagino pues bases aéreas con sensores distribuidos por todas partes, alertas tempranas,
acciones preventivas automáticas antes de que se materialice un riesgo, lo que hablábamos incluso de todos los sistemas y todas las conexiones y todas las plataformas de inteligencia artificial puesto ya en la predicción y en la prevención antes de que se materialice en un riesgo. Imagino, pues, la verdad, personal con formación continua, para mí es indiscutible en salud emocional, en resiliencia y también en competencias digitales. Veo un ejército del aire y del espacio en que las mutuas, entidades civiles, universidades, alineadas con nuestra sección de prevención de riesgos laborales, estén profundamente conectadas, compartiendo estándares y, por supuesto, altos estándares y proyectos de innovación, como hablaba antes y como citábamos en Baxi. Pero también, Javier, me imagino desafíos, adaptar normativa, transformar cultura y asegurar también que la tecnología no reemplace nunca el componente humano de la prevención. Eso es El importante. reto no es solo innovar, es innovar para cuidar. 3 cosas más. Tu mayor reto, de lo que estás más contenta de lo que has hecho estos últimos años. Yo creo que mi mayor reto o de lo que más orgullosa estoy en prevención en estos años ha sido de fomentar todo lo que tiene que ver con naturaleza psicosocial, salud mental, en el entorno operativo, concretamente instrucción, adiestramiento y operación. Evidentemente no da tiempo para contar todo, pero sí que es cierto que en una conferencia que tuve el placer y el honor de impartir en Asturias el año pasado, contaba cómo incluso dentro de la instrucción, adiestramiento y operación existen unas ORMs que se llaman Operation Risk Management, que es como manejar, gestionar los riesgos. Y si en otra ocasión me invitas, si estás interesado, porque eso creo que es de lo que más últimamente a la gente le interesa que hable, porque es algo muy novedoso, es no solo contar que ya hemos pasado ese nivel, ¿verdad, Javier?, de cómo sí se aplica la prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa y en el Ejército del Aire, sino como además la instrucción, adiestramiento y operación tiene también sus ORMs que hacen evaluaciones y dentro de esas evaluaciones hacen evaluaciones de carácter que ahí se llama psicológico, pero yo llevo una transparencia y que comparo una evaluación que se realiza con una ORM, por ejemplo, a un piloto antes de volar y una evaluación de naturaleza psicosocial, por ejemplo, que hacemos con FESICO o incluso que no profundizado en FESICO, hacemos una evaluación de carácter general y tocamos todos los puntos y todas las especialidades, ¿no? Y hacemos una de carácter general. Pues en las ORMs, para tomar las decisiones, si un piloto vuela, no vuela, se encuentra bien para volar, se evalúan tantos parámetros y tantas variables que la gente se quedaría muy sorprendida como en instrucción, adiestramiento y operación ellos tienen sus propias herramientas, que es de lo que habla el Real Decreto 1755, que para instrucción, adiestramiento y operación tendrán sus procedimientos y sus planes, constituirán sus planes propios de prevención en esas actividades. O sea que ellos hacen prevención de riesgos laborales haciendo esa prevención interna que tienen y tienen sus medidas y tienen sus aplicaciones. Y la verdad me gustaría que mostrar, bueno, ahora voy a ir a una conferencia que me ha invitado la Policía Nacional, que bueno, creo que ya lo puedo decir, que sí, que será en Toledo. Y hablaré precisamente de eso, de cómo en instrucción, adiestramiento y operación también se hace prevención y también se evalúan los riesgos psicosociales. Creo que eso es, de la parte que más orgullosa estoy, así como todo lo que tiene que ver con el liderazgo, la humanidad y también, hay que decirlo, en todo este trayecto y en todo este proceso, conocer a gente maravillosa en el camino.
Oye, ¿animarías a los jóvenes a que entraran al ejército? Evidentemente. Aunque fuera armada. Bueno, Armada yo para mí, después de que te he dicho que soy ferrolana, Sí, y sí, mi sí, padre sí, era de sí. Armada y además me llamo Carmen, y imagínate qué sentimiento tengo yo por la Armada. Es mi casa también. Claro que lo animaría. Yo, como hemos dicho antes, nuestra profesión es servir. Servir a nuestro país, servir a nuestra patria, servir para ser mejores, pero dentro de ese servicio para mejorar, cuidar a los que nos cuidan, con lo cual aquí se fusionaría un reto que es un desafío muy grande porque va más allá de uno mismo realmente. Y es un acto de amor, porque va más allá de ti mismo, es servir a tu país y proteger a los que cuidan de nosotros. Entonces, yo les animaría porque creo que no hay mayor reto que eso, que no hay mayor acto de amor, que podrían combinar la parte técnica de expertise y de especialización con el servicio, y si además eligieran como ámbito de actuación y de aplicación el entorno preventivo, es cierto, sí, formarían parte de una red invisible que normalmente somos los de prevención, pero que sabemos que estamos velando por la seguridad y por la salud de todo el personal. Y servir para un ejército creo que es el mayor honor y privilegio que puede existir. Y una anécdota para dejarte ir, algo que puedas contar, que puedas. Bueno, Hay gente que tiene tantas anécdotas y tan comprometidas que al final, bueno, dice, bueno, pues te voy a contar esto. Y digo, bueno, pero eso no es una anécdota. bueno, yo tengo, como te imaginas, Al menos tendrás dos. al menos tengo dos. Tengo Sí, muchas anécdotas. Cuando se creó y se organizó la estructura y de los servicios de prevención de riesgos laborales, yo fui de los primeros servicios de prevención que ya he hecho andar desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque yo mi formación la traía ya del ámbito civil desde muy joven. Vale, yo hice ya muy jovencita el básico, luego me animé en la primera carrera en filología. A posteriori ya hice ¿qué era? Sí, cuando llegué el intermedio, ¿no? no, yo pasé del básico, hice el técnico superior Hiciste de, el máster cuando era en en las trabajo de la en Dirección las tres General de Trabajo. especialidades, pero luego de Alcantarilla, por la cosa de que si además me iba a evaluar a unidades en el extranjero, pues entonces entró Bolonia, y sabes que aunque prácticamente es lo mismo, pero según tengo entendido, para poder, hablo como militar, ¿vale? Evaluar en el extranjero en unidades que están nuestras, o lo que hablábamos antes de comisiones, puestos que están establecidos allí. Ahora pues prima, lógicamente es Europa, prima Bolonia. Sí, Entonces yo sí, sí. me lo volví a pagar y me volví a hacer el máster. Bueno, hemos hecho el mismo camino, ¿eh? Yo también lo Cuando hice, sí. estaba ahí en Alcantarilla, entonces digo, bueno, tengo todo completo, y además al mismo tiempo hice el de alta dirección de recursos humanos, que para mí es muy importante y que también me dio muchas herramientas. Entonces, bueno, creo que como anécdota y como empezaba, yo no se sabía todavía nada y llegué mi primer día destinada a Alcantarilla. Y bueno, pues me fui a presentar a todo el mundo, porque creo que es parte importante que te conozcan, no solo como técnico de prevención, ¿no? Y de hacer ahí tu campaña, ir poquito a poco poniendo la semilla para que luego florezca, sino porque además es una forma de cortesía, presentarte creo que en cualquier trabajo e ir conociendo caras, sociabilizar y todo eso. Bueno, entonces yo me presentaba y yo decía, bueno, pues yo era teniente, soy la teniente Carmen Cantero,
Y bueno, mi misión va a ser, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y soy la jefa del servicio de prevención. Claro, nadie sabía qué era el servicio de prevención, qué era ser jefa del servicio de prevención. Entonces la gente, tengo que reconocer que al principio era un poco reacia a juntarse conmigo. De hecho, un día un soldado me dijo, bueno, usted teniente, que es la inspectora, ¿cuánto tiempo va a estar aquí con nosotros hasta que termine la inspección? Y claro, yo me reí y le dije, mira que yo no soy inspectora, yo es que soy la jefa del servicio de prevención y voy a estar aquí destinada, que no es temporal, hasta que, bueno, o quiera cambiar de destino, las circunstancias me lleven por ahí. Pero nosotros que hacemos bandera y rendimos honor a la bandera, y que normalmente el acto de bandera en Alcantarilla lo hacemos normalmente en las unidades los viernes, ¿no? Por la mañana, pues nada, estaba en formación y nadie se acercaba. Y entonces decía, ¿ves? Esta es la señora, esta es la oficial con la que amenazan que si te portas mal o haces algo malo en tu trabajo, tienes que ir a ella. Y al principio, y yo que creo que soy bastante sociable y afectiva, no me hablaba nadie. Luego, a posteriori, también tengo la de ir a los hangares, la de ir a todos los talleres, y esa sí que me ha quedado grabada. Es que es más, oigo el eco, porque fue día sí, día no, durante años de mi vida que estuve allí. Sobre todo, llegaba a los talleres y yo siempre he sido muy machacona, sobre todo en la gente que ya tenía ciertos hábitos adquiridos, que coincidía también con ciertas edades, y el comentario tan manido que sabemos todos los técnicos de prevención, si a mí nunca me pasa nada y no me ha pasado nada en 30 años, ¿por qué me van a poner a estas alturas los equipos de protección que me manda esta chiquita? Y entonces, claro, yo estaba con las campañas de los equipos de protección, póngase los equipos de protección, es más, me pasaba personalmente de allí, que era un trabajo extra, a no a vigilar, porque así si no, no iría bien. No, a mentalizar, que hacía, me buscaba historias que habían sucedido en empresas, buenas prácticas preventivas, bueno, buscaba todos los accesorios y todas las técnicas y estrategias para intentar, pero te lo juro, Javier, durante años de mi vida era, hola, Epi, ¿se han puesto usted los EPIs? Hola, Epi y Blas. Así, cada vez que me cruzaba con todos. ¿Y qué tal los EPIs y Blas? ¿Y qué tal los EPIs y Blas? Así fue años de mi vida. Ya ni siquiera eran los EPIs, pero también es cierto que decía yo, vale, al final terminé aborreciendo a Epi Blas, con lo que me encantaba. Pero también es cierto que hice, es cierto, es que veía los... Y es que era todos los días. Al principio, Javier, te hace gracia, pero luego al final ya me empezaba a molestar, ¿vale? Porque ya una cosa que es un chiste, pero un día también porque me enfadé un poco porque, bueno, pues cierto que una persona lo dijo así como un tono, lo percibí yo por lo menos un poco despectivo, peyorativo o a mofa. Y bueno, pues habían sucedido en la región de Murcia precisamente varios accidentes laborales por no utilizar guantes, concretamente cota de malla. Porque, bueno, Murcia con el atún rojo, no sé si sabes que exporta muchísimo a Japón. Y bueno, había asistido, que allí está también el maravilloso Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia, y yo asistía a todos los seminarios que había y todas las formaciones maravillosas. Y entonces, bueno, claro, asistir tanto a formación también te daba ejemplos que yo también los llevo de sentencias, ¿no? Y sobre todo para ejemplarizar. Y bueno, claro, es que era la tercera vez que ese trabajador desoía y ya por escrito, ¿no? por supuesto, que tenía, porque además tú ya sabes cómo son los cuchillos de afilados para cortar el atún rojo, y el procedimiento para que ese atún rojo sirva para luego hacer sushi es increíble, es todo un mundo cómo se corta el atún, y tienes que cortar por el mismo. ¿Qué pasa? Por no ponerse el guante de cota de malla, pues todo el mundo se imagina lo que le sucedió. Entonces es cierto que yo buscaba pues todo tipo de estrategias, todo tipo de ayudas para hacer concienciación. Y Epi Blas
ha sido una de las grandes anécdotas de mi vida. Luego tengo otras, pero esas ya te las contaré en privado. Vale. Pues mira, ¿tú conoces el Club de los Poetas Muertos? Sí, por supuesto. Pues yo siempre he querido decir eso de "oh capitán, mi capitán". ¿Cómo has estado? ¿Te has encontrado cómoda? ¿Has estado bien? ¿Repetirías? Repetiría, es que yo seguiría ahora que además ya le he cogido la verdad, el gustillo, ya me he soltado un poquito más, lo recomiendo a todo el mundo y solo te diría que ya estás tardando en volverme a invitar. Vale, no te preocupes, eso está hecho. Que tengo mucho Eso está más hecho, que sí, contar. porque se nos han quedado muchas cosas que Sí, son seguro muchísimas. que exportables a un montón de sectores, ¿no? Yo, de Sí, hecho, hablaba un día con Teresa del Instituto Regional, me dice, es que dice, cuando a mí me cuenta cosas, dice, pero es que esto tenéis que contarlo. Y es sí, es verdad, o cierto. sea, Teresa, que además, bueno, es una persona maravillosa. Tú sabes que además yo la considero amiga íntima mía sí, sí, y me ha lo sé, acompañado lo sé. en el inicio y fue mi introducción al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el otro día lo contaba yo delante de un público y bueno, fue He mi visto las entrada. fotos. Vale, y es cierto que Teresa supone para mí una persona importantísima tanto a nivel profesional como a nivel personal en mi vida, un gran referente. Somos además de un perfil muy parecido ambas, con carácter, con ganas, con ilusión, con motivación y con mucha pasión. Teresa es una persona súper apasionada y Teresa es una persona que además todo lo que yo he descrito que se supone que está en el ejército, servir, cuidar a los que nos cuidan, proteger a los que nos protegen, ella lo cumple. Ella lo cumple y lo Sí, sé y sí. lo puedo decir a ciencia cierta. ¿Eh? Sí, Escucha, y yo doy fe de que tiene carácter. Sí, sí. sí, sí, bueno, y yo también. y yo también, yo también a veces, Teresa, venga, venga. Sí, sí, Teresa, Bueno, Teresa es un pura sangre. sí, sí. Pues lo dicho, oh capitán, mi capitán, estás Muchísimas. invitada a venir cuando quieras a contarnos muchas más cosas. Y bueno, pues nos vamos a ir. A los demás, pues deciros que lo que os digo siempre, que si parpadeáis os lo perdéis y que nos vemos en una semana. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas Y gracias, Javier. Gracias por esta oportunidad que me has brindado y has brindado por ende al Ejército del Aire de dar visibilidad a todo lo que hacemos. Gracias por hacerme sentir tan cómoda, tan sonriente, tan feliz. Estaba, claro, al principio nerviosa, pues no quería, evidentemente, que pareciera una seriedad extra, evidentemente, para que todo el mundo pudiera compartir las experiencias que quería trasladar y contar. Y bueno, así como tú terminas con, oh, capitán, mi capitán, a mí, Javier, si me permites, yo quería a ver, terminar también con algo. A mí me encantan las citas, las colecciono desde que era pequeña. Algunas, evidentemente, las copio, otras las creo yo, otras las fusiono, otras las adapto para el momento y a mí me gustaría terminar con estas que he escogido y que Javier todo tuyo. te la dedico. La Muchas prevención gracias. no es algo que hacemos, es quienes decidimos ser líderes que cuidan para que otros puedan volar alto. Pues con esta cita, muchísimas gracias. Nos Volemos alto despedimos. todos. Nos vemos en una semana. Venga, si parpadeáis os lo perdéis, acordaros. Hasta luego. Muchísimas